Hola, hola, bienvenidos nuevamente a Daily Mom, yo soy Vanessa y en este video te voy a platicar todo sobre mi primer trimestre de embarazo. En el video anterior te platiqué cómo fue que me enteré que estaba embarazada, algunos de mis primeras señales y síntomas, incluso te puse por ahí el clip en el momento que me tomo la prueba de embarazo, mis reacciones, cómo me sentí y todo eso. Si no lo has visto te lo voy a dejar por aquí arriba y en la descripción para que vayas y lo cheques. Déjame decirte que este ha sido hasta el momento el embarazo más difícil de todos, más complicado, hablando físicamente y emocionalmente, y mi primer trimestre fue brutal. Fue un primer trimestre, las primeras semanas fueron muy retadoras, así que voy a intentar resumirte un poco de lo que sucedió desde la semana 4 a la semana 12. Como ya te estuve platicando en el video anterior, algunos de mis síntomas, las primeras señales que tuve y todo hasta el momento de hacerme una prueba y que saliera positiva, estuve teniendo dolor de cadera. De hecho, por un buen tiempo tuve síntomas como si fuera a iniciar mi periodo. Estuve teniendo cólicos, dolor de cadera, estuve teniendo manchado. A los 3 o 4 días de haberme hecho la prueba fui a mi primera consulta y pues en esa consulta no se vio nada, solamente se vio el saquito y parecía que lograba verse como el embrión, pero pues era muy pronto, tenía 4 semanas de embarazo. Y pues por experiencia con mi embarazo anterior con Diego, cuando manchas o tienes dolor o tienes cólicos y todo eso, entonces te mandan a cama, a reposo y medicamento. Así que fue lo que sucedió. De hecho, desde, como les comentaba en el video anterior, que empecé a sospechar por un manchado que estaba embarazada, desde ahí como que le bajé a mi ritmo y estuve tranquila, tratando de no hacer muchas cosas y descansar lo más posible pues para evitar una pérdida. Así que en esa primera consulta no pudimos ver nada y acordamos regresar aproximadamente a los 15 días para realizar otro chequeo, y de mientras tenía que estar con medicamento y descansando lo más posible. A la siguiente semana volví a ir a consulta y pues en esta consulta no hubo muy buenas noticias porque lo que me comentó mi doctor fue que el saco se veía como irregular, no se veía normal, no se veía que se estuviera desarrollando de manera normal, y lo que habíamos visto la semana anterior como de un embrioncito en esta ocasión no se llegó a ver. Entonces pues obviamente ahí comenzó mucho la preocupación. Yo tuve mucho miedo porque, bueno, si no me ha seguido anteriormente, en el 2014 tuvimos una pérdida y pues yo obviamente no quería volver a pasar por esta situación, entonces sí tuve mucho miedo. Me mandaron a hacer un análisis de embarazo en sangre para confirmar, ¿no?, de esa manera también el embarazo. Nada más que yo me equivoqué y me hice embarazo en sangre. Bueno, salió positiva, pero me tenía que hacer el conteo, no me acuerdo cómo se llama ese estudio, donde te arroja unos números, un valor, y dependiendo de las semanas de embarazo que tienes son los valores que deberían de aparecer. Entonces me hice esa prueba y al revisarla pues aparecían como valores muy altos. Déjame decirte que en este momento yo sentía que no estaba embarazada. Yo sentía que ya no estaba embarazada. Y me sorprendió mucho ver esos resultados. Me sentí confundida también. Se los envié al doctor y su respuesta fue que todo estaba excelente, que sí estaba embarazada. Y pues coincidían, el conteo hormonal coincidía con las semanas que tenían, que en ese caso eran 5 semanas. Entonces pues había que seguir esperando, ¿no? Seguir con medicamentos, seguir en reposo y seguir esperando a la siguiente semana a regresar a una consulta. En esos días de espera el manchado como que ya había cesado, pero hubo un domingo en la tarde donde
manché ahora pero como color rosado. Y el día anterior había tenido mucho dolor en mi cadera. Todo el día tuve mucho dolor en mi cadera. Ese día, al siguiente día, el domingo, amanecí mejor, pero ya casi en la tarde noche, al ir al baño, como manché como un color rosado. Entonces pues obviamente la preocupación se elevó en ese momento porque el manchado que había tenido había sido diferente. No quiero dar tantos detalles. Y hablamos con el médico y ahora me mandó progesterona y a seguir en reposo. Fui a consulta. Sí se vio el embrión en esta semana, que tenía 6 semanas, pero estaba con riesgo de aborto. Así que tuve que seguir con medicamento y con reposo. Y a partir de esta semana, a las 6 semanas, llegaron las náuseas. Con mi último embarazo, con Diego, empecé con náuseas a las 5 semanas, pero aquí a las 6 semanas, pero fueron como muy leves, así como que todo muy tranquilo. Me las fui llevando así como comiendo un poquito, una fruta, algo frío, como para que se me pasara el malestar, y ya realmente bastante bien toda esa semana 6 con el tema de las náuseas, muy tranquilo. Déjame decirte que es un tema que le pensaba mucho en volverme a embarazar, porque con Diego tuve demasiadas náuseas, casi 4 meses y medio, un poquito más. Fue muy, muy, muy feo. Y después de tantos años, creo que tuve una situación por ahí que creo que se llama hipergénesis gravídica, o una cosa así, donde incluso tomar agua te hace vomitar. Entonces creo que eso tuve con Diego después de tantos años, como que me cayó el 20. Todo me caía mal, todo me hacía vomitar. Entonces estuve así muchas semanas, bajé mucho de peso con Diego y la verdad es que pensaba en volverme a embarazar y eso era lo que temía, mucho tener tantas náuseas. Pero para empezar ahorita como que estuvieron leves, tranquilitas y todo. Entrando a la semana 7 yo ya me sentía un poco mejor, ya no había casi nada de manchado. Yo dije ya vamos bien por el camino y todo. Y me tocaba consulta un martes, me estaba listando, estaba saliendo de bañarme y de la nada, así de la nada, sin previo aviso, comencé a sangrar. Y no fueron gotitas, no fue un manchoncito, no fue algo importante. Entonces pues en ese momento obviamente me asusté. Le hablamos al doctor, me pidió que fuéramos a urgencias, al hospital, que mi esposo me llevara. Y pues obviamente estaba muy asustada, pero a pesar de tener miedo, de sentirme asustada, en ese momento que íbamos en el carro rumbo al hospital, iba con mi esposo, íbamos con mis hijos a dejárselos a mis papás. Yo iba orando y dije, yo te entrego este embarazo. Si es tu voluntad que continúe, pues adelante, y si no es tu voluntad, pues lo aceptamos. Con dolor, con tristeza, pero yo sé que tú estás en control. Entonces, aunque iba nerviosa, iba preocupada, pensé que lo estaba perdiendo. Por otro lado, iba tranquila. Entonces, entro a que me revisen. Seguía sangrando bastante. No tenía dilatación, me revisaron, no había dilatación, pero sí había bastante sangrado. Y algo muy especial en esa consulta es que por primera vez pude escuchar su corazón. En un momento donde yo pensaba que ya lo había perdido, escuché su corazón por primera vez. Entré yo sola, mi esposo no pudo entrar, se quedó afuera y solamente le puse un mensaje diciéndole que había escuchado el corazón. La verdad es que fue una sensación indescriptible, ¿no? Que me dijeran, aquí está tu bebé y aquí puedes escuchar su corazón. Entonces, a pesar del sangrado que estaba teniendo, ahí estaba el bebé, se estaba aferrando. Y pues me mandaron a reposo absoluto, ahora sí de casi ni te pares al baño o párate lo menos que puedas. Y me mandaron doble dosis de progesterona. Reposo absoluto por una semana y regresar la semana siguiente. En esta consulta de las 7 semanas recuerdo que el doctor me checó y también como que no se veía muy bien el embarazo en el ultrasonido y me dijo, mira, yo veo que hace falta esto y esto y esto, no sé, me mencionó varias cosas. Me dice, pero también es muy pronto, tienes pocas semanas, entonces vamos a darle la oportunidad
a de una semana más, a ver cómo evoluciona, a ver cómo te sientes y a ver qué sucede de aquí a una semana, si el embarazo va avanzando bien o no. Después de ese día que sangré a las 7 semanas, solamente, gracias a Dios, solamente fue ese día. Al otro día amanecí bien, amanecí como si nada, pero pues en reposo absoluto. Y déjenme decirles que el tema del reposo y tener otros hijos y todo eso, ay, es bien complicado, pero yo le agradezco a mi esposo que se hizo cargo de la casa, de su trabajo, de los niños y de todo lo que había que hacer, de la comida, de mí, mientras tuve que estar en reposo. No es nada fácil. También de repente venía mi hermana, venía mi mamá a apoyarnos y todo eso y ay, fue complicado, pero salimos adelante. A la siguiente semana, a las 8 semanas, volvimos a ir a consulta y pudimos ver al bebé. La verdad es que en esa consulta incluso lloré de la emoción porque todo se veía muy bien y mi esposo pudo escuchar su corazoncito por primera vez. En estas semanas las náuseas fueron aumentando, no nada más náuseas matutinas, que creo que solamente tuve náuseas matutinas con mi primer hijo, con Santiago, pero ni con Diego ni con este embarazo han existido esas náuseas, han sido náuseas de todo el día y parecía como reloj, bien chistoso porque eran a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde y a partir de las 8 de la noche, bastante fuertes. Y a partir de las 9 semanas las náuseas eran insoportables, todo el día tenía malestar, incluso no podía comer bien, si comía mucho me sentía muy mal, todo el tiempo como que me sentía muy llena, como no sé, como mucho malestar en el estómago, pero las náuseas se hicieron muy pesadas, muy fuertes. Incluso en las noches era donde se ponían peor, donde así como que me daban con todo. Y tuve que pedir medicamento para las náuseas. Todas esas semanas anteriores no había tomado nada, pero mi esposo le dijo al doctor, ¿sabe qué? Mándele algo para que se tome porque es horrible verla aventada en la cama con ascos y no poder comer y no sentirse bien, ¿no? Entonces, por favor, medicamento. Yo no quería, yo estaba en contra del medicamento, como queriéndome aguantar, pero una vez que lo tuve lo agradecí porque pude comer un poco mejor. A partir de las 9 semanas me levantaron el reposo. Algo también que tuve en este embarazo que no tuve en mis embarazos anteriores fue aversión a la comida, de verdad a los olores, ascos de oler cosas, perfumes o aromas y muchas cosas. Por ejemplo, al pescado, en una ocasión le hice unos filetes a mis hijos y fue horrible. También pollo crudo, espantoso. Y algo bien chistoso también, el huevo. Si me ponía a cocinar huevo, me daba mucho asco y náuseas y de todo. Y también, esto sí me pasó en mis anteriores embarazos, creo que más en el último con Diego, fue asco y aversiones al chocolate y a lo dulce, lo que normalmente me encanta, amo el chocolate y me gusta lo dulce, pero en este embarazo no podía ni olerlo ni probarlo. Otros síntomas generales hasta este momento eran el vientre inflamado. Aproximadamente a partir de las 6 semanas empecé a sentir que la ropa me apretaba. Nunca me había sucedido esto, pero me sentía muy inflamada. A las 8 semanas comencé a sentirme panzona, empecé a verme panzona y pues para mí era demasiado pronto ya tener panza a los 2 meses, a las 8 semanas de embarazo. Antojos como tal me ayudaba mucho, por ejemplo, para las náuseas, todo lo picoso, especialmente las rajas, y déjenme decirles que me estuve tomando el juguito en el que vienen las rajas, ese vinagre delicioso, pero me lo canceló el doctor, me lo castigó porque empecé a tener como dolor en las vías urinarias. Con Diego tuve situaciones de infecciones en vías urinarias. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Tu cuerpo no tienes infección, pero tienes irritadas las vías urinarias por toda esa sal que estás comiendo en exceso en tus rajas y en tu juguito de rajas. Entonces, lo eliminas, por favor. Y me dijo, también estuve con una sed excesiva, exagerada. Entonces me dijo que era por ese exceso de sal en mi cuerpo. Entonces que pues mi cuerpo estaba batallando por eliminar toda esa sal, entonces tenía que tomar más agua y bajarle al chile y a las rajas y todo eso.
También comencé muy pronto, desde las 6 semanas, con dolor en la ciática. Yo pensaba que era por el reposo y por haber estado en cama mucho tiempo, pero no. Ya aún con caminando y haciendo un poco más de actividades, el dolor de ciática ha sido muy feo y muy muy fuerte desde aproximadamente las 6 semanas también. Otra situación que las primeras semanas me daba un poco de nerviecillos era que sentía dolor en el área de la cesárea. Yo tengo 2 cesáreas, mis 2 hijos han sido por cesárea. Entonces, como que en las orillitas de la cesárea, como que en la sonrisita, en los piquitos de la sonrisa de la cesárea, como que sentía pinchazos y no, bastante dolor. Incluso estar sentada mucho tiempo en la parte del vientre me causaba como pinchazos, como ardor. Durante varias semanas lo estuve sintiendo así. Aproximadamente a partir de la semana 10 empecé a retomar mi vida normal, como poco a poco. A la siguiente consulta, que fue en esa semana, el doctor nos dijo que estaba todo excelente. Incluso fue una consulta muy padre porque nos felicitó, me dice, ese bebé se ha aferrado a pesar de todo lo que sucedió las semanas anteriores, se aferró, ¿no? Y está creciendo muy bien, se está desarrollando muy bien. Pero algo muy especial en esa consulta fue que nos dio como una pista sobre si es sobre niño o niña y todo eso, pero todavía no se los voy a platicar, eso ya lo veremos más adelante. Nos dejó así como que con una pistilla por ahí. Las náuseas continuaron esas semanas, pero a la semana 11 comencé a sentir los movimientos del bebé. Comencé a sentir sus movimientos y la verdad es que fue muy padre. Los sentí diferentes a mis otros embarazos. Con mis hijos sentía como pataditas, así literal, como golpecitos. Pero en esta ocasión con este bebé sentía como si fuera un pececito, así moviéndose, aleteando. Y era bien padre, la verdad es que fue muy padre sentirlo porque también de alguna manera pues te da como que esa tranquilidad, ¿no? De saber que ahí está, ¿no? A pesar de tener las náuseas y todo eso, el sentirlo y bastante pronto, a las 11 semanas, comenzar a sentir esos movimientos adentro en el vientre. La verdad es que fue muy muy padre y me trajo mucha tranquilidad. De la semana 9 a la semana 12 las náuseas fueron muy intensas, demasiado intensas. Creo que fueron las 4 semanas más intensas de náuseas que tuve. Como les decía, malestar en el estómago todo el tiempo, como muy llena, como asco, como no sé, todo el tiempo. Las pastillas para las náuseas que estuve tomando me causaban un sueño espantoso, me noqueaban completamente y también me tardaban como 40 minutos en hacer efecto. Entonces, si comenzaba yo con las náuseas y me las tomaba, tardaba 40 minutos en hacer efecto y muchas veces llegaba a devolver en ese tiempo. Llegué a vomitar muchas veces durante las noches, más que nada en las mañanas. Entonces sí, fue interesante el tema de las náuseas de las 9 a las 12 semanas. Así que espero no estar olvidando nada de este primer trimestre tan emocional, tan retador en todos los aspectos. Y en mi siguiente video te voy a contar a partir de la semana 13 a la semana 20 de embarazo. Así que no te lo pierdas.